Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Semilla del Frijol. Yo soy Ricardo Pérez, el Frijol, su anfitrión, y pues en esta ocasión vamos a platicar también de temas no menos interesantes que la ocasión pasada. Tenemos en la sección de libros a José Saramago, un poco de pues una semblanza de su vida. Vamos a tocar someramente cuatro de sus obras que tal vez puedan ser de las más representativas. También en la cuestión de la música vamos a platicar de un disco legendario que ahorita está sacando una caja especial, una edición especial por ser un disco que de veras ha marcado la historia del rock and roll. Estamos hablando de El Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, por supuesto, ustedes lo deben de conocer. Y bueno, en la entrevista del día de hoy tenemos a Juan Joaquín Pérez Tejada. Juan Joaquín es un poeta veracruzano, ya con varias obras en su haber, y está trabajando en cuestiones muy interesantes acerca de promoción de la lectura. Quédense con nosotros, les aseguro que se van a entretener bastante. Esto es La Semilla del Frijol. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso y bueno, nuestro primer tema es José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998. Y bueno, hablando un poquito de su semblanza, José Saramago, escritor portugués, nace en el año de 1922 en Aciñaga, Portugal, y pues sus inicios, como es la historia de muchos, por supuesto viene siendo de orígenes muy humildes, y su vida empieza a ser desde el mismo nacimiento y el registro, vamos a llamarlo así, un trabucle dentro de su vida. José Saramago no se apellida en realidad Saramago, su padre se apellida José Sousa, pero en el registro civil, por un apodo de la familia, a la familia le decían Saramagos, en español que es una planta, es el jaramago, por broma del que los registra, lo asienta así, como José Saramago. Ya no se puede retirar eso. Y otra broma que le hace la vida en el registro civil es que él, habiendo nacido el 18 de noviembre, lo registran finalmente con fecha 16. Entonces, a partir de ahí, su vida viene siendo un poco peculiar, ¿no? Va creciendo dentro de toda una serie de problemas económicos con su familia. Muere su hermano, es algo que de alguna forma lo marca, y empieza un poco con el oficio de la escritura. Empieza a escribir algunas cosillas muy breves, pero también no puede asistir a la escuela a causa de que bueno, la situación de la familia era muy precaria. Deja de asistir y empieza a trabajar en una herrería, pero aún así no deja el oficio y sigue escribiendo. En fin, estas cosas van marcándolo de alguna forma en su vida y van creándole un poco el estilo. Viene a escribir varias cosas que no resultan. Durante 20 años deja de escribir, y él mismo lo dice. Cuando le preguntan por qué no escribió en 20 años, si ya finalmente esa iba a ser su vocación, dice, pues si no tengo nada importante que decir, pues mejor no digo nada, y lo mejor es callarse. Y en esos 20 años fue una vigilia que tal vez estuvo preparando una obra muy interesante. Despunta precisamente con El Evangelio según Jesucristo, libro polémico que en Portugal, siendo un estado laico, la gente se vuelca en contra de él porque también hablan de una falta de respeto a los católicos. Es un libro sumamente controversial, plantea a un Jesucristo muy humano, a un Jesucristo que tiene una serie de conflictos por todo lo que sucederá en el momento de su muerte. No sabe si quiere morir o no, y plantea una tesis muy interesante en este primer libro. Es lo que lo lanza finalmente, por fin, a la fama. Después vendría otro trabajo muy interesante,
que es Ensayo sobre la ceguera. Libro que ya por fin también se hizo en el cine, ya se planteó como película, no tan lograda como en la mayoría de los casos suele ser con los libros. Ensayo sobre la ceguera, ahí yo noto a un José Saramago que va planteando las situaciones más insólitas y con muchas peculiaridades. Ensayo sobre la ceguera, por la nada, la gente se va quedando ciega, aparentemente viene siendo contagioso, y como es contagioso los van relegando, los van confinando a un asilo, a un edificio abandonado, y ahí los van dejando a todos los que se vayan quedando ciegos. La situación va empeorando cada vez más, y yo definiría el libro como que cuando tú crees que las cosas no pueden ir peor, sí pueden ir peor. Saramago nos demuestra esto. Aquí yo ya quisiera apuntar una particularidad de José. Es el tipo de escritura. Vemos que escribe al renglón seguido en varias de sus obras, no asienta lugar, no es un escritor con una ubicación o algún país en especial, no asienta tampoco tiempos, no asienta nombres. Eso también puede ser interesante, pero aún así uno puede identificar perfectamente a los personajes. Después de Ensayo sobre la ceguera, una de sus obras de cuentos, esto fue Casi un objeto. Es una recopilación de cuentos cortos, del cual quiero destacar el Centauro. En el Centauro, al igual que el estilo de Ensayo sobre la ceguera, nos va planteando una situación, digamos, muy peculiar, muy particular en cuanto a qué sucede con cosas que tal vez no pudieran suceder, pero si sucedieran, ¿cómo serían? Y plantea la existencia de un centauro. Ustedes conocen a los centauros, de mitad hombre, mitad caballo, y que va huyendo de la gente que lo va persiguiendo. Pero las dificultades a las que se le presentan al centauro como hombre y como caballo en sí, bueno, va manejando unas situaciones hasta curiosas y hasta simpáticas. ¿Cómo podría relacionarse, o más bien cómo no se ha relacionado con alguna persona del sexo opuesto, en primer lugar por su condición de animal? Entonces tiene que satisfacer sus necesidades con alguna yegua finalmente. A la hora de dormir, el caballo pues puede permanecer incluso de pie, pero el hombre tiene que recostarse. Entonces es la controversia entre el hombre y el animal. Finalmente vamos a abordar una de sus últimas obras, que es Las intermitencias de la muerte. Otra vez, otro escenario sin un lugar en específico, sin nombres en específico y sin un tiempo. En un país en especial, el sueño de lo que tal vez mucha gente quisiera, en contraposición a la fuente de la eterna juventud, y es que la gente, nadie de ese país se muriera. La muerte un día de plano dijo: no voy a trabajar más, y se retira a descansar. La gente efectivamente deja de morir, y en un principio todo es fiesta, pero como va pasando el tiempo, los ancianos siguen siendo ancianos, y los enfermos siguen siendo enfermos y siguen empeorando, y nadie puede morir. Los hospitales se están llenando de gente muy enferma, y la gente sigue sin morirse. Cuando se dan cuenta, lo que parecía una fiesta termina siendo el caos. La forma en que José Saramago maneja el caos, lo plantea en sus letras, es el estilo que le ha dado el reconocimiento universal, el reconocimiento literario, para poder incluso ganarse este premio Nobel de literatura, ya lo decíamos, en el año del 98. Les recomiendo, acérquense a José Saramago. No es una lectura difícil, tampoco digamos que es una letra fácil, pero verdaderamente entretenida. Ojalá puedan acercarse poco a poco a su obra. Regresamos con el siguiente bloque. Quédense con nosotros. Esto es La Semilla del Frío.